Primera de Samuel, capítulo 8, versículos del 1 al 7. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito fue Joel. El nombre del segundo, Abías. Estos eran jueces en Berseba. Pero sus hijos, Joel, Abías, no anduvieron por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Esto no agradó a Samuel. Así lo dice la palabra. Pero esto no agradó a Samuel. No agradó esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Samuel tenía alrededor de 60 años. Toda su vida había juzgado a Israel. Posiblemente estaba afectado físicamente por causa de su vida dura de servicio. Ya era anciano. La palabra dice, estaba envejecido. En Primera de Samuel, capítulo 8, versos 1 y 2, dice lo siguiente: Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías. Estos eran jueces en Berseba. Viéndose Samuel en ese estado de debilidad, puso a sus dos hijos. Puso a Joel, el primogénito, y puso a Abías, el segundo, como jueces sobre Israel. Versículo 3. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Yo cuando leo este pasaje me recuerda mucho a un personaje. Me recuerda mucho a lo que sucedió del mismo modo con Elí. ¿Recuerdas a Elí? Elí fue el primer mentor de Samuel. Elí también tenía dos hijos, Ofni y Fines. Estos dos hombres eran corruptos. Es decir, que se volvió a repetir el mismo patrón. Joel y Abías eran hombres ávaros, injustos, codiciosos. Eran totalmente contrario a lo que era su padre Samuel. En Primera de Samuel, capítulo 12, verso 3, leemos lo siguiente: Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, os lo restituiré. Era evidente que a pesar de ser un hombre recto y justo, Samuel tenía un defecto. Estaba ciego respecto a cómo eran sus hijos. Y hoy en día vemos que los padres tampoco saben el estado de sus hijos. Difícilmente uno se pervierte cuando está en el poder. Si antes de ostentarlo no es un perverso de corazón, sino que es recto ante Dios, la cosa es diferente. Posiblemente Samuel, por causa de su mucho trabajo sirviendo a Israel, no llegó a conocer íntimamente a sus dos hijos. De otro modo, jamás los hubiera puesto al frente de la nación. Samuel era ignorante ante la realidad de sus dos hijos, aunque esa ignorancia era por necesidad culpable. La primera responsabilidad de los padres es hacer todo lo posible para que sus hijos sean como Dios quiere. Antes de salvar al mundo, primero encárgate de salvar a los que tienes en tu casa. Siempre lo hemos dicho y siempre lo vamos a decir. Hay mucha gente que quiere llegar a todas las naciones. Señor, envíame aquí, envíame allí. Quiero predicar el evangelio. Pero si no eres capaz de predicar el evangelio a tus vecinos, si no eres capaz de predicar el evangelio en tu pueblo, en tu municipio, a tu vecino del cuarto B, al que tiene la música alta, si no eres capaz de predicar el evangelio al que te cae mal, ¿cómo vas a pretender
llegar a predicar a las naciones si no estás dispuesto a predicar al que tienes cerca, a tu prójimo? Por eso la primera responsabilidad de los padres es hacer todo lo posible para que sus hijos sean como Dios quiere. Antes de salvar al mundo, antes de predicar al mundo, primero predica a tus hijos. Las prioridades en este caso son un asunto importante, siempre conforme al verdadero sentido de la santidad. Muchos piensan que servir al Señor es lanzarse a convertir este mundo, dejando de lado sus prioridades ante Dios. Hay mucha gente que predica mucho, pero no son capaces de predicar a sus cónyuges, a sus hijos, a los que tiene cerca. Las malas resoluciones acarrean pésimas consecuencias, y eso es verdad, y lo puedes leer a partir del versículo 4 y 5, 1 de Samuel capítulo 8. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Esto es lo que le dijeron: he aquí, tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. La consecuencia directa del servicio de los hijos de Samuel, para vergüenza del propio Samuel, que los había puesto en ese cargo, fue el que los ancianos de Israel, tomando ventaja de esa situación, pidieran un rey. ¿Por qué querrían un rey cuando por muchos años había sido gobernado Israel por jueces? ¿Te has hecho esa pregunta? Si tú te remontas a la historia, en Josué capítulo 12, versículos del 7 al 24, ahí está la respuesta. Vemos que cuando Israel entró en la tierra prometida, encontraron ciudades, encontraron estados cananeas gobernadas por reyes. Y durante el periodo de los jueces, Israel fue numerosas veces esclavizada por naciones dirigidas por reyes. Jueces capítulo 3, verso 8, versículo 12, Jueces capítulo 4, versículo 2, Jueces capítulo 8, versículo 5, Jueces capítulo 11, versículo 12. Mientras que ellos no tenían un rey, porque Israel vivía en la tierra rodeada de naciones que sí que los tenían, paulatinamente fue surgiendo el deseo de tener un rey también. Por eso los ancianos se reúnen y por eso los ancianos demandan a Samuel: oye, ponnos un rey. Como Israel siempre estaba sitiada, estaba rodeada por pueblos enemigos y todos tenían un rey, pues habrá que hacer lo que ellos hacen. ¿Era legítimo ese deseo de tener un rey? En principio no. En principio no, porque el Señor es el que habla acerca de esta cuestión. Deuteronomio capítulo 17, versículo 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. No era contraria a la voluntad de Dios que Israel deseara y buscara tener un rey, pero sí el motivo por el cual deseaban tenerlo. Ese era el problema. 1 de Samuel capítulo 8, verso 20. Nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros. Y nuestro rey hará nuestras guerras. Eso es lo que dijeron estos ancianos. Un rey humano que satisfaciera sus deseos. ¿Y cuáles eran? Saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Israel buscaba un rey humano que les hiciera triunfar sobre las naciones, como hacían las otras naciones. Israel buscaba un rey que hiciera sus guerras, no las guerras de Jehová, que eran santas. Es decir, que se querían atribuir el mérito. No querían dar la gloria a Dios. No querían alabar a Dios porque Él les había dado la victoria. De hecho, Israel, con sus ancianos al frente, había desechado al Señor. Había desechado al rey que les libraba de todos sus perseguidores, de todos sus enemigos. Preferían un rey humano, como el que tenían todas las naciones. Versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Yo cuando leo este versículo pienso
Y yo creo que es una realidad que el Señor siempre desea lo mejor para nosotros. Pero como nos da el libre albedrío de escoger, nosotros pues escogemos, decidimos si queremos que Dios nos gobierne o que seamos nosotros mismos. El proceder de Israel fue necio. Hasta ese punto el Señor mismo había librado las batallas a favor de Israel. Les había dado continuamente la victoria. Josué capítulo 10, verso 14, Primera de Samuel capítulo 7, versículo 10, pero ellos rápidamente se olvidan. ¿Por qué lo olvidaban? Porque las victorias que eran del Señor siempre y sin excepción estaban basadas en la santidad, en hacer la voluntad de Dios. Era cuando Israel se arrepentía que el Señor obraba a su favor, no antes. Pero eso ya les daba igual. Ellos querían las victorias cada vez que las buscaran, sin importar la voluntad de Dios, sin importar sus condiciones. No querían vivir bajo la opresión de los vecinos, sin entender que cuando así habían vivido es porque Dios les había castigado de ese modo por su desobediencia. No habían entendido que no habían sido librados por la fuerza de ellos, de sus líderes, sino por la palabra de Jehová, por causa de su misericordia, por causa de la compasión hacia ellos. Y ahora Israel, pues quería vivir de espaldas a todo esto, no quería vivir sujeto a Dios. Quería liberarse de Dios. Israel no quería ni aceptaba más el castigo, no querían aceptar la corrección de Dios. Querían ser como cualquier otra nación impía sobre la tierra. De hecho, Israel se había vuelto mundano. De hecho, Israel hoy en día es un país mundano. No todos, pero una gran parte. Como un día hizo Esaú, que vendió su primogenitura, de esto hemos hablado en programas anteriores, vendió esa primogenitura por un plato de lentejas, un potaje. Israel, al pedir un rey en esas condiciones, había echado por el suelo el llamamiento de Dios de ser una nación santa, apartada del espíritu de este mundo para ser una nación como todas las demás. Así como Israel cayó en esa tentación, lo mismo ocurre con todos aquellos que, llamándose creyentes, buscan lo que es conforme a este mundo. Se conforman al mundo, se alejan del llamamiento de Dios, desechan el castigo, desechan la corrección del Señor y buscan su autocomplacencia. A veces somos como estas personas que en vez de aceptar la corrección de Dios, entramos en crítica, en murmuración, en orgullo, en rebeldía, y no la aceptamos. Y hay muchas personas que abandonan la congregación, abandonan el ministerio porque no aceptan la corrección. Sabiendo que ellos han obrado mal, no aceptan el ser disciplinados, el ser corregidos porque han hecho mal, porque han actuado mal. Y aquí Israel estaba haciendo lo mismo. Dios demanda que nos sujetemos a su voluntad. Pero fíjate lo que dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14 en adelante. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó en santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así como Israel fue llamado por Dios para ser una nación santa, ajena a las motivaciones, a las metas del resto de las naciones que le estaban sitiando, de sus vecinos, de sus enemigos, los creyentes hemos sido llamados también a vivir en santidad, ajenos a las metas, a los motivos, a las actitudes conforme a este mundo depravado. No hemos sido llamados a conquistar el mundo, sino a guardarnos del mundo. Santiago capítulo 1, verso 27. Hemos sido llamados también a ver la salvación de los justos, que es de Jehová, porque Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia, como dice el Salmo 37. Las batallas que habremos de realizar no son las nuestras, ni las combatadas por líderes humanos, a modo de reyes, son las batallas del Señor. Por tanto, eso implica que nosotros debemos sujetarnos a la voluntad de Dios, debemos exaltar el nombre de Dios.
es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Recuerdas estas palabras de nuestro hermano Juan el Bautista? Es necesario que nosotros menguemos y que Él crezca en nosotros, ya que la gloria solo es para Él, no para nosotros. El pueblo de Israel lo que da a entender en este pasaje es que querían la gloria para ellos. Querían un rey que peleara por ellos. Como los vecinos, nuestros enemigos tienen reyes, pues nosotros tenemos que tener uno. No queremos depender de Dios. A veces pedimos cosas que son esencialmente correctas, ¿verdad? Porque lo que pedía el pueblo era algo correcto. Lo que pedía Israel era algo, oye, bueno. Pero había un motivo detrás que no era el correcto. Por eso a veces pedimos cosas que son correctas, como lo fue el pedir un rey para Israel, pero que adolecen de un motivo santo, de un motivo correcto. Muchas veces en este caso, y a diferencia con Israel, y para nuestro bien, Dios no nos concede esas peticiones. Por eso examinemos nuestros motivos a la hora de buscar algo ante el Señor. ¿Cuáles son los motivos por los que buscas a Dios? Porque un ejemplo es Jesús. La gente seguía a Jesús porque esperaban algo a cambio. No seguían a Jesús por quién era Jesús. Le seguían porque les dio de comer, le seguían por curiosidad, le seguían por los milagros. Bueno, a ver qué show nos presenta Jesus, a ver qué milagro nos presenta en esta mañana, en esta tarde. A ver qué tal los pescados, a ver qué tal los panes, a ver a quién sana. La gente seguía a Jesús por eso, por los milagros, por curiosidad, por saber quién era Jesús, ¿sabe? Oye, he escuchado hablar de Jesús, ¿quién es? No sé, voy a verlo. A ver qué tal es, a ver si es guapo, a ver si es feo. ¿Quién es este Jesús? Otros seguían a Jesús porque pensaban que les iba a liberar del yugo de esa opresión de los romanos. Pero no seguían a Jesús porque era el Hijo de Dios, ¿no? Le seguían por ¿qué me puede dar Jesús a mí? Y a veces nosotros buscamos a Jesús, oramos a Dios por eso. ¿Qué me puede dar Dios a mí? Señor, dame, pero ¿tú cuánto estás dispuesto a dar? ¿Estás dispuesto a entregarte a Dios? Ahí está la pregunta. ¿Para qué buscas a Dios? ¿Con qué motivo? Porque a lo mejor la actitud puede ser correcta. A lo mejor lo que pides al Señor puede ser correcto, pero la motivación ¿es santa, es correcta? La respuesta depende de ti y de mí.